noches, amigos de Reporte Saladín. Quisiera que esta noche, como ustedes lo habrán visto seguramente en alguno de los medios de comunicación, los comentarios que se han hecho tanto en la prensa escrita, radial y televisada en relación en los últimos tiempos con la situación de la economía de Argentina. Y el punto que ha llamado la atención en relación con ese país es que, como suceden a veces las crisis económicas que se presentan en los países, casi siempre detrás de la misma hay un factor que es el que potencializa precisamente esa crisis. Y la alusión que han hecho en muchos de esos medios de comunicación internacionales ha sido el tema de cómo la Argentina ha sido desde el siglo pasado el país que más defaults ha tenido y que ha tenido también los déficits fiscales mayores en la región. Pero sobre todo el énfasis que se le ha dado el hecho de lo que es el endeudamiento de Argentina, endeudamiento externo, y por otra parte también cómo en un momento dado prácticamente le fueron cortadas a la Argentina los fondos del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Y por eso quisiera en esta noche hablar de un capítulo, porque cuando fui director ejecutivo alterno por México y la República Dominicana en el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington durante 5 años, del 2004 al 2009, pude familiarizarme y estudiar la historia de México y ver cómo ese tema del endeudamiento externo tuvo un impacto que muy pocas veces se menciona en América Latina y sobre todo en la región del Caribe, pasando por uno de esos episodios casi olvidados, excepto, por supuesto, de ese gran mexicano que fue Benito Juárez, que fue presidente de México, el cual fue el hombre que tuvo que enfrentar una situación en la que de repente las naciones acreedoras de México en ese siglo XIX, como lo eran Inglaterra, a la que México le debía ahí alrededor de 1860-62, lo repito, a la que México le debía unos 70 millones de pesos, a España, a la que le debía alrededor de 10 millones, y a Francia unos 3 millones. Inclusive, eso provocó que esos 3 países invadieran México, oigan bien, invadieran México, y que posteriormente Inglaterra y España decidieron retirar sus tropas en 1863. Pero esto tiene unas implicaciones que por eso lo menciono, porque en América Latina y el Caribe muy pocas veces se analizan esos capítulos de atrás y que son los que le dan a la historia de América Latina y el Caribe muchas veces episodios donde líderes nacionales se han proyectado nacional e internacionalmente para poder enfrentar esas intervenciones en su soberanía. Y es que de repente, esos países acreedores, muy especialmente Francia, envió unos 30,000 soldados franceses que fueron derrotados en la ciudad de Puebla, mayo 5 de 1862. Y he querido ahora, en este mes de mayo, rememorar esa fecha de mayo 5 de 1862, para que recordemos unos de esos episodios vinculados a la deuda externa, porque aunque la época y la era de las cañoneras, cuando las grandes potencias enviaban sus flotas navales a bombardear ciudades en América Latina u otras veces a amenazar para el cobro de sus deudas,
que aunque esa época pasó, lo importante es que el tema del endeudamiento externo sigue llamando la atención en cuanto a lo que son los niveles de endeudamiento de América Latina y el Caribe, donde solamente por el lado de la inversión extranjera, que en años normales se requiere un financiamiento de alrededor de unos 150.000 millones de dólares, oigan bien la cifra, independientemente de los financiamientos que le otorgan Fondo Monetario, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco de Centroamérica de Desarrollo de los países centroamericanos y otras agencias también de financiamiento de América Latina y el Caribe, independientemente del financiamiento bilateral que viene procedente de otros gobiernos. Y es que cuando esos 30.000 soldados franceses fueron derrotados el 5 de mayo en la ciudad de Puebla, quien era en ese entonces el emperador de Francia, Napoleón III, oigan esto que resultaría casi hoy una tragicomedia. Lo repito, Napoleón III, que era el emperador de Francia, soñó con crear un imperio latino en nuestra región y específicamente en México para enfrentar supuestamente la expansión de los Estados Unidos de América. Ustedes están oyendo bien, amigos de Reporte Saladín. Napoleón III, emperador de Francia en esa época, soñó con crear un imperio latino en América Latina y el Caribe, eligiendo a México como el país para desarrollar ese imperio latino, y por supuesto lo que le vino a la cabeza fue pensar en el archiduque Maximiliano, que era hermano del emperador Francisco José de Austria, para trasladarlo a México y ahí crear ese imperio latino con que él soñaba. En esta oportunidad, curiosamente, nada más y nada menos que la aliada del emperador Napoleón III fue Carlota, la propia esposa de Maximiliano, que con la promesa del emperador Napoleón III se decidió a correr esa aventura de venir a México para crear ese imperio latino. Y es ahí donde precisamente ese indígena zapoteca que fue Benito Juárez, que hasta los 12 años de edad no hablaba ni escribía el idioma castellano porque era un indio zapoteca, y ese indio zapoteca se educa gracias a un alma generosa de esas que siempre aparecen en la vida, cuando aprecian que un niño tiene inteligencia, y ese indio zapoteca se gradúa de abogado allá por 1827, inicia una carrera política como diputado y luego, cuando entra en esa carrera política, llega a ser presidente de la Suprema Corte de Justicia, entra en la sucesión presidencial y en un momento dado, cuando renuncia el presidente Comonfort, Benito Juárez se convierte en el presidente de México. Hacemos una breve pausa y retornamos en unos instantes. A ver, ¿qué tienen en común una cuenta no dividida? Un balance insuficiente. Andar sin efectivo. Un imprevisto. Un olvido. Y esas diligencias bancarias.
Sencillo, todo lo puedes resolver con tus canales Banreservas. Distintas vías de solución, siempre disponible, siempre activas y siempre seguras para que resuelvas el serrucho, el pago pendiente, el andar sin efectivo y todo lo demás sin complicaciones. Así que tranquilo y resuélvelo con tus canales Banreservas. Tu banco fuera del banco. Endulzándole la vida al gusto dominicano. Por más de 100 años el azúcar papagayo. Azúcar Papagayo es un producto del Central Romana Corporation. Más de un siglo endulzando el gusto de los dominicanos. El cafecito, el bizcocho, la batida y el filón, el dulce leche y su concón. Son cosas muy nuestras que endulzan el corazón. Azúcar Papagayo es calidad del Central Romana. Más de un siglo endulzando el gusto de los dominicanos. Durante la Cuaresma, muchas cosas especiales pueden pasar cuando destapas una leche evaporada rica. Es tiempo pa' que disfrutes tus habichuelas con dulces, con batatica y galletitas. Y muchas pancitas ricas. Es tiempo pa' endulzarte Con un sabroso flan. y todos van a encantarse. Con un cremoso chacón. Con tu evaporada rica. Prepárate una batida, Con tu evaporada rica. es más rica en la vida. Prepara hoy algo irresistible con tu leche evaporada rica. Irresistiblemente rica. Búscala en tu formato favorito. Agua Planeta Azul, el agua que se bebe en nuestro hogar. Bien amigos, continuamos con el reporte Saladín y mencionábamos cómo ese 5 de mayo de 1862, esos 30.000 soldados franceses que habían ocupado México para quitarle a México la administración de sus aduanas y solamente dejarle la elección de sus gobernantes, para crear ese imperio latino que quería el emperador Napoleón III. Y fíjense en los paralelismos, amigos, del reporte Saladín. En ese 1862, aquí en República Dominicana, estábamos ya en toda esa etapa en la que Pedro Santana venía trabajando en lo que sería la anexión a España. Y toda la coyuntura además que paralelamente se daba en el caso de Estados Unidos, que estaba entrando a plenitud en esa guerra de secesión entre el norte y el sur de los Estados Unidos de América. Pues bien, en ese contexto, un grupo de notables de Francia, ya cuando las tropas del ejército mexicano se están batiendo contra los franceses y contra ese emperador Maximiliano que le ha llegado a su territorio, se están batiendo contra ellos. Un congreso de notables de México, entre comillas, notables, que lo que querían era, por supuesto, crear ese imperio latino, una especie de anexión de México, ¿verdad?, a Francia, a ese emperador Maximiliano que había venido de Austria, para ese sueño que tenía Napoleón III, rememorando a su tío Napoleón I. Y entonces, en ese contexto internacional, es que definitivamente en México se prolonga esa guerra. Ese grupo de notables, vamos a llamarle de aristócratas, no le perdonaban a Benito Juárez que con las leyes de la Reforma, que había separado al Estado de la Iglesia y había confiscado todos los bienes de la Iglesia y eliminado también en esa época lo que eran los privilegios del ejército, no le perdonaban a Benito Juárez, al presidente Benito Juárez, precisamente todo ese programa de modernización que venía aplicando él mismo. Y en ese contexto, por supuesto, la deuda que tenía México con Francia se triplicó. Y, por supuesto, el gobierno de Benito Juárez prácticamente tuvo que irse desplazando por todo el territorio de México
para finalmente instalarse prácticamente en el norte, en una ciudad llamada Paso del Norte, que estaba muy cerca de la frontera con los Estados Unidos de América, que estaba ya en plena guerra de secesión, con motivo precisamente de las diferencias que existían entre el norte y el sur, con la meta de abolir la esclavitud en los estados del sur de Estados Unidos de América. El comportamiento del ejército francés fue extremadamente cruel con los juaristas, es decir, los partidarios de Benito Juárez. Donde quiera que encontraban a un juarista era fusilado automáticamente, pero finalmente ocurrió que Napoleón III sorpresivamente retiró las tropas del ejército francés el 11 de marzo de 1867, dejando prácticamente solo y abandonado al supuesto emperador Maximiliano, que luego de un cerco en Querétaro, tanto él como los generales conservadores que lo acompañaban, Miramón y Mejía, fueron sometidos a una corte marcial y fueron fusilados el emperador Maximiliano y los generales Miramón y Mejía el 19 de julio de 1867. Hay que pensar, y por supuesto, que en esa situación tan especial que tenía México, teniendo frontera con los Estados Unidos de América, ya Benito Juárez, que desde abogado recién graduado, pasó por una diputación, inició una carrera política, había estado en el exilio porque él combatió al general Santa Anna, que fue, oigan bien lo que es la historia de los hombres fuertes de América Latina. El general Santa Anna fue 7 veces presidente de México. Oigan bien, 7 veces presidente de México. Y por supuesto, por la oposición que le hizo Benito Juárez, fue enviado al exilio y este retornó a México, volviendo un poco hacia atrás, en 1855. El hecho es que en toda esa etapa de la vida institucional de México, el factor que más influenció prácticamente todos los acontecimientos que se dieron, no solo en México, sino en muchos de los países de América Latina, fue el tema de la deuda interna y la deuda externa. Y en ese sentido, un hombre que prácticamente, habiéndose formado en un seminario eclesiástico y habiendo profesado desde su juventud las ideas liberales, chocó, por supuesto, con ese estamento que existía en México, que siempre en una u otra forma se vinculaba con potencias extranjeras. Pensar uno, señores, que un indio zapateca, que a los 12 años de edad no hablaba ni escribía el idioma español, y que mediante un esfuerzo extraordinario, gracias a un generoso mexicano también que lo acogió en su hogar, y dándose cuenta de la inteligencia excepcional que tenía ese joven indio zapoteca, lo protegió, y él mismo, por las características de su personalidad, enérgico, fuerte, logró graduarse de abogado a los 27 años e iniciar una carrera que lo lleva a ser presidente de esa gran nación mexicana. Y sobre todo, que hay un capítulo de la historia de República Dominicana que ya muy poca gente recuerda de lo que son esas relaciones de nuestro país con México, y que fue aquí en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados, donde diputados dominicanos propusieron mediante una resolución darle el título a Benito Juárez
de Benemérito de las Américas. Fue aquí en el Congreso de la República Dominicana, siendo yo, como lo dije anteriormente, director ejecutivo alterno por México y República Dominicana en el Banco Interamericano de Desarrollo. Pude darle una copia de lo que fue esa resolución de la Cámara de Diputados de República Dominicana en que se designaba a Benito Juárez como Benemérito de las Américas, que era un reconocimiento a esa personalidad extraordinaria de un hombre que supo elevarse al pináculo y sobre todo enfrentar a los ejércitos de potencias europeas que no eran fáciles de derrotar, y él los derrotó. Hacemos otra breve pausa y retornamos en unos instantes. A ver, ¿qué tienen en común una cuenta no dividida? Un balance insuficiente. Andar sin efectivo. Un imprevisto. Un olvido. Y esas diligencias bancarias. Sencillo, todo lo puedes resolver con tus canales Banreservas. Distintas vías de solución, siempre disponible, siempre activas y siempre seguras para que resuelvas el serrucho, el pago pendiente, el andar sin efectivo y todo lo demás sin complicaciones. Así que tranquilo y resuélvelo con tus canales Banreservas. Tu banco fuera del banco. Agua Planeta Azul, el agua que se bebe en nuestro hogar. Bien, amigos de Reporte Saladín, retornando al inicio de este programa, ustedes recordarán que mencionamos el caso de Argentina como uno de los países que tiene un récord en América Latina de defaults en el pago de la deuda externa y sobre todo también de la persistencia de déficits fiscales que han provocado en muchas ocasiones cesaciones de pago y sobre todo el retorno de ese país al Fondo Monetario Internacional. Y recientemente muchos de esos comentarios fueron provocados porque harán unos 13 meses atrás las autoridades del Banco Central de Argentina informaban que ese país tenía unos 50.000 millones de dólares de reservas, que no tenía ningún problema. 2 meses después anunció que estaba solicitando una línea de crédito al Fondo Monetario Internacional de unos 50.000 millones de dólares, y el resto de la historia lo conocen ustedes, amigos televidentes, porque prácticamente a partir de ese anuncio de que Argentina había recurrido de nuevo al financiamiento del Fondo Monetario Internacional, de nuevo vemos a ese país envuelto en otra crisis. Por eso señalaba que es importante no olvidar capítulos de la historia de América Latina, porque aunque ya la era de las cañoneras terminó, el tema del elevado endeudamiento de América Latina y el Caribe sigue llamando la atención para la comunidad financiera internacional. Concluimos este programa de esta noche siempre recordando a ese inmortal de la literatura española y profesor extraordinario, don Miguel de Unamuno y Hugo, cuando decía en 1936, a mí me duele España, presintiendo en cierta forma los acontecimientos que se iban a desarrollar en su país. Y yo, como concluyo siempre este programa, les digo a ustedes que a mí me duele la República Dominicana. Buenas noches y que Dios los bendiga a todos.